fuera de mi cocina ahora mismo. El grito de Dayana resonó por toda la casa como un latigazo. Mis manos temblaban mientras sostenía la cuchara de madera que había usado durante 30 años. Ella estaba ahí, en mi cocina, usando mis ollas, mis ingredientes, cocinando para toda su familia como si fuera la dueña del lugar. Y lo peor aún no había llegado. Mi hijo César entró corriendo a la cocina, y en lugar de defenderme, en lugar de recordarle a su esposa que esa era la casa de su madre, comenzó a aplaudir. Sí, aplaudir. Como si estuviera en un espectáculo. Eso mismo, querida. Finalmente alguien la puso en... Pero no tuvo tiempo de terminar la frase. Porque en ese momento algo dentro de mí se quebró. O tal vez, finalmente despertó. Déjenme retroceder un poco para que entiendan cómo llegué a ese momento de humillación absoluta. Mi nombre es Marisela, tengo 63 años, y durante los últimos 5 años he vivido un infierno silencioso en mi propia casa. Cuando César me presentó a Dayana hace 6 años, pensé que finalmente mi hijo había encontrado a alguien que lo haría feliz. Era joven, 32 años, bonita, con ese tipo de belleza que viene acompañada de mucha seguridad en sí misma. Demasiada seguridad, diría yo ahora. En nuestra primera cena, apenas me dirigió la palabra. Hablaba solo con César, tocando su brazo constantemente, riendo fuerte de sus chistes que ni siquiera eran graciosos, ignorándome como si yo fuera parte de la decoración. Pero yo me callé. Como buena madre, quería que mi hijo fuera feliz. Me tragué la incomodidad, la sensación de ser invisible en mi propia mesa. Dale tiempo, me dije. Está nerviosa, es normal. Qué ingenua fui. La boda fue hace 5 años. Una ceremonia cara que yo ayudé a pagar, aunque Dayana le dijo a todo el mundo que sus padres habían financiado todo. Recuerdo que en el banquete me sentaron en una mesa al fondo, lejos de la mesa principal, junto a primos lejanos que ni siquiera conocía. Mientras tanto, Dayana brillaba en su vestido color marfil, y César la miraba como si fuera la única persona en el mundo. Yo no existía. Esa noche lloré en mi habitación del hotel, pero me sequé las lágrimas rápido. Es su día, me repetí. No se trata de ti, Marisela. Después de la boda, ellos se mudaron a un apartamento pequeño. Duraron exactamente 8 meses. 8 meses antes de que César apareciera en mi puerta con una maleta y esa sonrisa incómoda que siempre ponía cuando necesitaba algo. Mamá, es temporal, me dijo. Solo hasta que mejore nuestra situación económica. Dayana está buscando un trabajo mejor y yo estoy esperando un ascenso. Yo tenía una casa de 3 habitaciones, demasiado grande para mí sola desde que enviudé. Claro, hijo, le dije. Esta siempre será tu casa. Si hubiera sabido que ese temporal se convertiría en 5 años de pesadilla, habría cerrado la puerta en ese mismo instante. Los primeros meses fueron tolerables. Dayana trabajaba en una boutique de ropa cara en el centro, salía temprano y llegaba tarde. Apenas la veía. César trabajaba en una empresa de tecnología, siempre pegado a su computadora, siempre estresado. Yo seguía con mi rutina normal, cocinaba, limpiaba, cuidaba de mi casa como siempre lo había hecho. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron comentarios pequeños. Marisela, ¿podrías lavar también mi ropa? Es que llego muy cansada del trabajo. Marisela, preparaste demasiada sal en la comida, así no se cocina. Marisela, ¿no crees que ya es hora de renovar los muebles de la sala? Se ven tan antiguos. Yo aguanté. Tragué saliva y aguanté porque no quería crear conflictos. Porque amaba a mi hijo y quería que su matrimonio funcionara. Porque me habían enseñado que una buena madre siempre se sacrifica, siempre cede, siempre pone a su familia primero. Pero Dayana no era mi familia, aunque llevara el apellido de mi difunto esposo. Dayana era una extraña que cada día me hacía sentir más extraña en mi propia casa. 6 meses después de mudarse, dejó su trabajo en la boutique. Estoy agotada, le dijo a César. Necesito un descanso. Ese descanso ya lleva 4 años y medio. 4 años y medio de verla tirada en mi sofá, viendo televisión, mientras yo limpiaba alrededor de ella como si fuera una empleada doméstica. Y César, mi hijo, el niño al que crié sola después de que su padre muriera en ese accidente cuando él tenía solo 12 años, simplemente la apoyaba en todo. Mamá,
Dayana está pasando por un momento difícil, me decía. Necesita tiempo para encontrarse a sí misma. ¿Encontrarse a sí misma? Mientras yo cocinaba, limpiaba, lavaba su ropa, y ella ni siquiera me daba los buenos días. El respeto se evaporó completamente. Empezó a darme órdenes. Marisela, hoy quiero pollo para la cena. Marisela, mi familia viene este fin de semana, necesito que limpies la casa bien limpia. Marisela, no uses ese detergente, arruina mi ropa. Mi ropa. Mi casa. Como si yo fuera la invitada y ella la dueña. Pero ese día del cumpleaños de Dayana, hace exactamente una semana, fue diferente. Fue el día en que todo cambió, aunque ellos no lo supieran todavía. Era un sábado por la mañana, y yo estaba en la cocina preparando mi desayuno. Solo un café y unas tostadas, nada elaborado. Escuché la puerta principal abrirse y las voces estridentes de Dayana y su madre, Leti, entrando cargadas con bolsas del supermercado. Hoy voy a demostrarle a mi familia que soy la mejor cocinera, gritaba Dayana emocionada. Leti reía. Mi niña, siempre ha sido talentosa en la cocina, no como otras. Y me miró. Me miró con ese desprecio que ya conocía tan bien. Entraron a la cocina como un tornado. Dayana empezó a sacar las bolsas sobre mi mesa, tirando paquetes de carne, vegetales, botellas de vino. Voy a hacer mi famoso estofado, anunciaba mientras yo seguía ahí parada, con mi taza de café en la mano, invisible. Leti abrió mi refrigerador sin pedir permiso, sacó mis ingredientes, mis cosas. Aquí hay cebolla, perfecto, decía. Y mira, tiene especias buenas. Mis especias. Las que había coleccionado durante años, algunas traídas de viajes, otras regalos de mi hermana Dolores. Intenté hablar. Disculpen, yo estaba. Pero Dayana me interrumpió con ese tono que usas cuando le hablas a un niño molesto. Marisela, hoy es mi cumpleaños y voy a cocinar para mi familia en esta cocina. ¿Podrías hacernos el favor de...? No terminó la frase. Solo señaló la puerta con su dedo, como quien echa a un perro. Algo dentro de mí ardió. 30 años. 30 años llevaba yo cocinando en esa cocina. Había renovado los gabinetes con mis propios ahorros hace 10 años. Había elegido cada uno de los azulejos color crema que decoraban las paredes. Había comprado cada olla, cada sartén, cada cuchillo con el dinero que ganaba con mi trabajo. Pero me quedé callada. Porque eso es lo que hacía siempre. Callarme. Tragar. Sonreír. Claro, murmuré, y empecé a caminar hacia la puerta. Entonces escuché a Leti susurrarle a Dayana, pero lo suficientemente alto para que yo oyera perfectamente. Por fin la pusiste en su lugar. Esta casa necesitaba una verdadera dueña. Y se rieron. Las dos se rieron mientras yo salía de mi propia cocina con la cabeza agachada y el corazón destrozado. Me senté en mi habitación, escuchando los ruidos que venían de la cocina. El chocar de mis ollas, el abrir y cerrar de mis gabinetes, sus risas. 2 horas después, empezaron a llegar los invitados. La familia de Dayana. Su padre Ernesto, un hombre gordo y presumido que siempre hablaba de su exitoso negocio de autos usados. Sus 2 hermanas, Yasmín e Iris, tan arrogantes como ella. Primos, tíos, todos entrando a mi casa sin siquiera saludarme. Yo me quedé en mi habitación como una prisionera, oliendo el aroma del estofado que Dayana cocinaba con mis ingredientes, en mis ollas, en mi cocina. Entonces escuché pasos subiendo las escaleras. Era César. Abrió la puerta de mi habitación sin tocar. Mamá, ¿qué haces aquí encerrada? Baja, es la fiesta de Dayana. Lo miré. Miré a mi hijo, a ese hombre de 37 años que ya no reconocía. César, ella me echó de mi propia cocina, le dije, y mi voz se quebró un poco. Él suspiró, como si yo fuera una carga, como si yo fuera el problema. Mamá, por favor, no seas dramática. Es su cumpleaños, déjala disfrutar. Además. Se detuvo, pero yo sabía lo que iba a decir. Siempre era lo mismo. Además, ella está estresada, tiene muchas cosas en la cabeza. Siempre era culpa del estrés de Dayana. Nunca era culpa de su falta de respeto. Bajé a la fiesta porque no quería parecer la villana.
Me puse un vestido color gris que tenía guardado, algo simple pero presentable, y bajé las escaleras con una sonrisa forzada. La sala estaba llena de gente. Mi sala, con mis muebles, mis fotografías en las paredes, pero yo era una extraña. Nadie me saludó. Nadie. Me quedé parada junto a la entrada como un fantasma, viendo cómo todos reían y conversaban. Dayana estaba en el centro, contando alguna historia mientras todos la escuchaban embobados. César estaba junto a ella, con su brazo alrededor de su cintura, mirándola con adoración. Y yo, su madre, era invisible. Entonces Dayana anunció que la comida estaba lista. Todos se movieron hacia el comedor. Yo lo seguí, esperando encontrar un lugar donde sentarme. Pero cuando llegué, todas las sillas estaban ocupadas. Todas. Me quedé ahí parada, sintiendo como la sangre subía a mis mejillas por la vergüenza. Ernesto me miró y soltó una risa. Parece que no hay lugar para ti, Marisela. ¿Por qué no comes en la cocina? Total, ahí pasas todo el tiempo de todas formas. Risas. Todos se rieron. Y César no dijo nada. Mi hijo no dijo absolutamente nada. Pero entonces sucedió algo que cambió todo. Me di la vuelta para irme, para esconderme en mi habitación y llorar mi humillación en privado, cuando sonó mi teléfono. Era un mensaje. Lo saqué del bolsillo de mi vestido y leí rápidamente. Era de Héctor, mi contador. Marisela. Urgente. Necesito hablar contigo sobre los documentos de la casa. Encontré algo que debes saber. César intentó refinanciar tu propiedad usando documentos falsos. Llámame. Se me heló la sangre. ¿Terminó aquí? No. Esto apenas comenzaba. Leí el mensaje 3 veces para asegurarme de que había entendido bien. César, mi hijo, había intentado refinanciar mi casa usando documentos falsos. Mi casa. La casa que yo compré hace 25 años con mi propio dinero, con mi propio esfuerzo, sudor y lágrimas. La casa que estaba a mi nombre, solo a mi nombre, porque después de que mi esposo muriera aprendí a no depender de nadie. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Miré hacia el comedor donde todos seguían riendo y comiendo, ajenos a la bomba que acababa de explotar en mis manos. César estaba sirviendo vino a los invitados, con esa sonrisa encantadora que siempre había tenido, la misma sonrisa que usaba cuando era niño y rompía algo y trataba de convencerme de que no había sido su culpa. Subí a mi habitación sin que nadie notara mi ausencia. ¿Para qué iban a notarla? Yo era invisible en mi propia casa. Cerré la puerta con seguro y llamé a Héctor inmediatamente. Él contestó al segundo timbre. Marisela, gracias por llamar tan rápido. Su voz sonaba seria, preocupada. Héctor había sido el contador de mi difunto esposo y luego se convirtió en mi contador personal. Era un hombre de 60 años, honesto, meticuloso, alguien en quien confiaba plenamente. Héctor, ¿qué está pasando?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Ya sabía que mi hijo, el niño al que había criado sola, me había traicionado. Hace 2 semanas recibí una llamada del banco, comenzó Héctor. Me preguntaban sobre unos documentos que supuestamente yo había certificado para una refinanciación de tu propiedad. Documentos que jamás vi en mi vida. Alguien falsificó mi firma y presentó papeles donde tú supuestamente le dabas poder a César sobre la casa. Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones. Afortunadamente, continuó Héctor, el banco sospechó porque los montos no cuadraban y me contactaron para verificar. Yo lo detuve todo inmediatamente y abrí una investigación. Marisela, los documentos tienen la firma de César por todas partes. Él intentó poner la casa a su nombre para sacar un préstamo de $150,000. $150,000. Mi casa valía aproximadamente $400,000. César había intentado endeudar mi propiedad por más de 1/3 de su valor sin mi conocimiento, usando documentos falsos, cometiendo fraude. ¿Cómo pudo hacer esto?, susurré, aunque la pregunta era retórica. Sabía cómo. Dayana. Esa mujer lo había cambiado, lo había convertido en alguien que yo ya no reconocía. Hay más, dijo Héctor, y su tono se volvió aún más grave. Investigué un poco y descubrí que César y Dayana tienen deudas por casi $200,000. Tarjetas de crédito, préstamos personales, un auto de lujo que no pueden pagar. Están al borde de la bancarrota.
Todo empezaba a tener sentido. Los comentarios de Dayana sobre renovar la casa. Las miradas que intercambiaban César y ella cuando pensaban que yo no los veía. La forma en que últimamente me trataban aún peor, con más desprecio, como si quisieran que me fuera, como si yo fuera un obstáculo para sus planes. Marisela, necesito que vengas a mi oficina el lunes, dijo Héctor. Tengo todos los documentos. Podemos presentar cargos por fraude si quieres. Esto es serio. Le agradecí y colgué. Me quedé sentada en el borde de mi cama, mirando las fotografías que tenía en mi mesa de noche. César de bebé. César en su graduación. César el día de su boda, sonriendo junto a Dayana. ¿En qué momento perdí a mi hijo? Esa noche, después de que todos los invitados se fueron y la casa quedó en un desastre de platos sucios y botellas vacías, escuché a César y Dayana hablando en su habitación. Mi habitación estaba justo al lado de la suya, y las paredes no eran tan gruesas. No fue que yo quisiera escuchar. Simplemente escuché. No entiendo por qué el banco rechazó el préstamo, decía Dayana con voz frustrada. Esos documentos estaban perfectos. Tu amigo Matías dijo que no habría problema. Matías. Otro nombre que agregaba a mi lista de traidores. Matías había sido amigo de César desde la secundaria, ahora trabajaba en algún negocio turbio de asesoría financiera. Alguien del banco debe haber sospechado, respondió César. Pero no te preocupes, encontraremos otra forma. Necesitamos ese dinero, César, insistió Dayana. Los cobradores no van a esperar más. Si no pagamos pronto, van a demandarnos. Y tu madre ahí, viviendo en esta casa enorme ella sola, es un desperdicio. Esta propiedad vale una fortuna. Mi sangre hirvió. ¿Un desperdicio? Esta casa que yo había pagado, que había mantenido, que había llenado de recuerdos de mi familia. Ya sé, mi amor, dijo César, y su voz tenía ese tono manipulador que tanto me dolía escuchar. Estoy trabajando en un plan. Confía en mí. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta, mirando el techo, pensando en todo lo que había escuchado, en la traición de mi propio hijo. Pero algo extraño sucedió en esas horas de oscuridad y silencio. En lugar de solo sentir dolor, empecé a sentir algo más. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Rabia. Pero no la rabia ciega y destructiva. Era una rabia fría, calculada, que me hacía pensar con claridad por primera vez en años. Ellos no sabían quién era yo realmente. César solo conocía a la Marisela que cocinaba, limpiaba y se sacrificaba. La madre abnegada que siempre cedía. Pero había otra Marisela que él nunca había conocido. Una Marisela que había construido algo grande en silencio. El domingo por la mañana. Bajé temprano. La casa seguía siendo un desastre de la fiesta del día anterior, pero yo no iba a limpiar. Por primera vez en 5 años, dejé todo exactamente como estaba. Los platos sucios en el fregadero, las botellas vacías en la sala, las migajas en el suelo. Preparé mi café y me senté en la sala a pensar. César bajó alrededor de las 11, bostezando, esperando encontrar la casa limpia como siempre. Se detuvo en seco cuando vio el desastre. «Mamá, ¿no vas a limpiar esto?», preguntó con ese tono que usaba cuando me daba órdenes disfrazadas de preguntas. Lo miré directamente a los ojos. «No», dije simplemente. «Fue la fiesta de Dayana. Ella puede limpiar». Su expresión cambió. Sorpresa, luego molestia. «Mamá, no empieces con tus dramas. Sabes que Dayana está cansada». Me levanté y caminé hacia la cocina sin responder. Podía sentir su mirada confundida sobre mi espalda. Ese fue el primero de muchos cambios pequeños que implementé. Dejé de cocinar para ellos. Dejé de lavar su ropa. Cuando Dayana me pedía algo, simplemente le decía que estaba ocupada. No gritaba, no reclamaba, solo me negaba. Y eso los desconcertaba más que cualquier confrontación. Estaban acostumbrados a que yo cediera, a que yo obedeciera. Mi silenciosa rebeldía los ponía nerviosos. El lunes fui a la oficina de Héctor. Me mostró todos los documentos. Ahí estaba la firma falsificada, los papeles donde César intentaba hacerse pasar por el dueño de mi propiedad. «Tengo contactos en el banco», me dijo Héctor. «Ellos están dispuestos a testificar si decides tomar acción legal».
Miré los papeles durante largo rato. Mi hijo. Mi único hijo. Todavía no, le dije finalmente. Quiero ver hasta dónde son capaces de llegar. Pero necesito que protejas mis propiedades. Todas. Héctor asintió. Ya está hecho. Puse alertas en todo. No pueden tocar nada sin que yo lo sepa de inmediato. Propiedades. Plural. Porque eso era algo que César y Dayana nunca supieron. Durante los últimos 30 años, mientras yo jugaba el papel de simple ama de casa, había construido un imperio silencioso. Pero esa historia vendría después. Por ahora, necesitaba observar, esperar y ver hasta dónde mi hijo estaba dispuesto a traicionarme por dinero y por esa mujer que lo había convertido en un extraño. Regresé a casa esa tarde con la cabeza en alto y un plan formándose en mi mente. Cuando entré, encontré a Dayana en la sala con su madre Leti y sus hermanas Yasmín e Iris. Las 4 me miraron con desprecio cuando pasé. Ahí va la amargada, escuché que murmuraba Iris. Me detuve. Me di la vuelta y las miré directamente. Por primera vez, no agaché la mirada. Y sonreí. Esa sonrisa las desconcertó. Pude verlo en sus rostros. Yasmín intercambió una mirada confundida con Iris, y Leti frunció el ceño como si estuviera tratando de descifrar un acertijo. Pero yo no dije nada. Simplemente subí a mi habitación, cerré la puerta y me permití respirar profundamente. Algo había cambiado en mí. Ya no era la Marisela que aguantaba en silencio. Era la Marisela que había sobrevivido a la muerte de su esposo, que había criado a un hijo sola, que había construido un negocio próspero desde cero sin que nadie lo supiera. Y ahora, finalmente, iba a recordar quién era realmente. Los siguientes días fueron tensos en la casa. César y Dayana notaban mi cambio de actitud, pero no sabían cómo manejarlo. Yo seguía sin cocinar para ellos, sin limpiar sus desastres, sin ser su empleada doméstica gratuita. Una noche, César tocó la puerta de mi habitación. Mamá, ¿podemos hablar? Lo dejé entrar. Se sentó en la silla junto a mi escritorio, con esa expresión incómoda que ponía cuando necesitaba pedirme algo. Mamá, Dayana y yo estamos preocupados por ti. Has estado actuando extraño últimamente. Todo está bien. Qué irónico. Después de 5 años de tratarme como basura, ahora estaban preocupados porque yo no me comportaba como la alfombra que siempre fui. Todo está perfectamente bien, César, le respondí con calma. Solo estoy cansada. A mi edad, una necesita descansar más. Él pareció relajarse un poco. Ah, bueno, eso tiene sentido. Oye, ya que mencionas eso. Aquí venía. Podía sentirlo. Dayana y yo estuvimos pensando. Esta casa es muy grande para ti sola. Tal vez sería mejor si... Sí que, lo interrumpí, mirándolo directamente a los ojos. Él tragó saliva. Bueno, hay unas residencias muy buenas para personas mayores. Lugares donde podrías estar más cómoda, con gente de tu edad, con cuidados médicos disponibles. Residencias. Querían meterme en un asilo para quedarse con mi casa. Sentí que mi corazón se comprimía, pero mantuve mi rostro neutral. ¿Y quién pagaría esa residencia?, pregunté. Bueno, nosotros podríamos vender esta casa y con ese dinero. Esta casa está a mi nombre, César, lo interrumpí nuevamente, con voz firme. Y no está en venta. Su expresión cambió. Vi un destello de pánico en sus ojos, seguido de molestia. Mamá, no seas egoísta. Piensa en tu bienestar. Estás envejeciendo, esta casa es demasiado trabajo para ti. Egoísta. Mi propio hijo me llamaba egoísta por no querer regalarle mi propiedad. Esta conversación se acabó, César. Puedes irte. Él se levantó, claramente frustrado. Algún día vas a entender que esto es por tu propio bien, dijo antes de salir y cerrar la puerta con más fuerza de la necesaria. Esa misma noche, volví a escuchar sus conversaciones a través de las paredes. No funcionó, le decía César a Dayana. Se niega a considerar la idea del asilo. Entonces tendremos que ser más creativos, respondió Dayana. Tu madre no puede interponerse en nuestro futuro. Esta casa es nuestra única salida. Lo sé, mi amor. Dale tiempo. La voy a convencer.
Me quedé despierta hasta tarde, pensando en mi siguiente movimiento. Al día siguiente llamé a mi hermana Dolores. Ella vivía en otro estado, pero nos hablábamos frecuentemente. Dolores era la única persona en el mundo que conocía toda mi historia, todos mis secretos. Mari, ¿qué pasa? Te escucho rara, me dijo apenas contestó. Le conté todo. El intento de fraude, las conversaciones que había escuchado, el plan de meterme en un asilo. Dolores explotó. Ese desgraciado. Después de todo lo que hiciste por él. Mari, tienes que echarlo de tu casa ahora mismo. No, le dije con calma. Todavía no. Necesito que vean quién soy realmente. Que entiendan la magnitud de su error. Dolores se quedó en silencio un momento. Vas a revelarles lo de los restaurantes. Eventualmente. Pero primero necesito que se hundan un poco más en su propia mentira. Mi hermana suspiró. Eres más fuerte de lo que pareces, Mari. Siempre lo has sido. Pero ten cuidado. La gente desesperada hace cosas terribles. Tenía razón. Y la desesperación de César y Dayana estaba a punto de empeorar. 2 días después, mientras yo estaba en el supermercado, recibí una llamada de mi vecina, la señora Esmeralda. Era una mujer amable de 70 años que vivía en la casa de al lado desde hacía décadas. Marisela, perdona que te moleste, pero vi algo extraño. Un hombre con traje estuvo tomando fotografías de tu casa. Tenía una carpeta y estuvo anotando cosas. Le agradecí y colgué. Un tasador. Estaban tasando mi casa sin mi permiso. Mi sangre hirvió, pero me mantuve tranquila. Iban más rápido de lo que pensaba. Cuando llegué a casa, César y Dayana estaban en la sala con un hombre de unos 40 años, vestido con traje color carbón. Se quedaron en silencio cuando me vieron entrar. Mamá, él es el señor Matías. Un viejo amigo. Matías. El mismo que había ayudado con los documentos falsos. Me extendió la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mucho gusto, señora Marisela. César me ha contado mucho sobre usted. No le di la mano. Lo miré fijamente hasta que bajó el brazo incómodo. ¿Qué hace en mi casa?, pregunté directamente. Oh, solo vine a visitar a César. Hace tiempo que no nos veíamos. Mentiroso. Todos en esa sala eran mentirosos. Subí a mi habitación sin decir nada más. Desde mi ventana los vi salir media hora después. Matías le daba palmadas en la espalda a César, hablando animadamente. Esa noche, bajé a la cocina por un vaso de agua y encontré papeles sobre la mesa del comedor. Los habían dejado ahí, probablemente por descuido. Eran documentos de una inmobiliaria. Una valoración de mi casa. $410,000. Y adjunto, un borrador de contrato de venta. Mi casa. Estaban planeando vender mi casa. El documento tenía fecha del mes siguiente. Ya habían elegido hasta el día en que pensaban despojarme de mi hogar. Tomé fotografías de todos los papeles con mi teléfono y los dejé exactamente donde estaban. Al día siguiente los envié a Héctor. Él me llamó inmediatamente. Marisela, esto es evidencia de conspiración para cometer fraude. Con esto y los documentos anteriores, podemos. Todavía no, Héctor, lo interrumpí. Déjalo seguir. Quiero que se sientan seguros, que crean que van a salirse con la suya. ¿Estás segura? Esto es muy grave. Completamente segura. Solo asegúrate de que no puedan hacer nada oficial sin que yo lo sepa. Héctor aceptó a regañadientes. Confiaba en mí, aunque no entendiera completamente mi plan. Los días siguientes, César y Dayana estuvieron inusualmente amables conmigo. Sonrisas falsas, preguntas sobre mi salud, pequeños gestos de preocupación. Era obvio lo que estaban haciendo. Me estaban ablandando, preparándome para el golpe final. Una tarde, Dayana incluso intentó cocinar para mí. Marisela, hice sopa. ¿Quieres un poco? La miré desde mi silla en la sala. No, gracias. Ya comí. Su sonrisa se tensó pero la mantuvo. Bueno, si cambias de opinión, está en la estufa. ¡Qué considerada! La misma mujer que me había echado de mi cocina ahora me ofrecía sopa. La misma que planeaba robarme mi casa ahora jugaba a ser mi nuera cariñosa.
Esa noche, César tocó mi puerta otra vez. Entró con esa expresión seria que ponía cuando quería parecer maduro y responsable. Mamá, Dayana y yo hemos estado hablando mucho sobre tu situación. Mi situación. Como si yo fuera un problema que necesitaba resolverse. Queremos lo mejor para ti. Y honestamente, creemos que sería mejor si consideraras vender esta casa. Es demasiado grande, muy cara de mantener para una persona sola. Podrías mudarte a un lugar más pequeño, más manejable, y guardar el dinero de la venta para tu jubilación. Qué generoso de su parte preocuparse por mi jubilación. ¿Y ustedes dónde vivirían?, pregunté, aunque sabía perfectamente la respuesta. Bueno, nosotros podríamos buscar nuestro propio lugar con nuestra parte del dinero. Ah, claro. Su parte. De mi casa. ¿Cuánto sería exactamente su parte, César? Él se removió incómodo en su asiento. Bueno, la casa vale alrededor de 400,000. Pensamos que sería justo dividirlo equitativamente. 133,000 para cada uno. Para cada uno. Él, Dayana y yo. Querían robarme 2/3 del valor de mi propiedad. Mi hijo me miraba esperando una respuesta, con esa cara de estar haciéndome un favor. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sonreí genuinamente. Porque finalmente entendía que el hijo que yo había criado ya no existía. Y esa verdad, aunque dolorosa, me liberaba. Lo voy a pensar, le dije a César con voz tranquila. Su rostro se iluminó inmediatamente. ¿En serio, mamá? Eso es genial. Sabía que entrarías en razón. Entrar en razón. Como si yo fuera la irracional por no querer regalar mi patrimonio. Pero necesito tiempo, agregué. Esta es una decisión importante. Dame unas semanas. Él asintió entusiasmado. Por supuesto, mamá. Todo el tiempo que necesites. Solo queremos tu felicidad. Salió de mi habitación prácticamente brincando. Lo escuché bajar las escaleras corriendo para darle la noticia a Dayana. Sus gritos de celebración llegaron hasta mi habitación. Estaban festejando mi supuesta derrota. Pobres tontos. No tenían idea de lo que venía. A la mañana siguiente, mientras César estaba en el trabajo y Dayana dormía hasta tarde como siempre, salí de la casa temprano. Conduje hasta el otro lado de la ciudad, a una zona que César nunca visitaba. Me estacioné frente a un edificio moderno de 3 pisos con un letrero elegante que decía sabor de casa, casa matriz. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba. La recepcionista, una chica joven llamada Yasmín que trabajaba conmigo desde hacía 2 años, me saludó con una sonrisa enorme. Señora Marisela, qué sorpresa verla por aquí. Generalmente usted maneja todo desde casa. Hoy necesitaba venir en persona, le dije. ¿Está Salvador en su oficina? Salvador era mi gerente general, un hombre de 50 años, eficiente y discreto, que había sido mi mano derecha durante los últimos 15 años. Él era una de las pocas personas que conocía mi verdadera identidad. Para el resto del mundo empresarial, yo era simplemente la señora M, la dueña invisible que prefería mantenerse en las sombras mientras otros manejaban las operaciones diarias. Subí al 3er piso y toqué la puerta de su oficina. Adelante. Salvador levantó la vista de su computadora y su expresión seria se transformó en una sonrisa cálida. Marisela, pasa por favor. Café. Por favor. Me senté frente a su escritorio mientras él preparaba 2 tazas en la cafetera que tenía en su oficina. ¿Cómo van las cosas?, pregunté. Salvador me pasó una carpeta gruesa. Excelente. El restaurante del centro sigue siendo el más rentable. El de la zona norte ha incrementado sus ventas un 22% este trimestre. Y el nuevo local que abrimos en la costa está superando nuestras expectativas. Abrí la carpeta y revisé los números. Sabor de casa. Mi cadena de restaurantes. 5 locales en total, todos exitosos. Todos bajo mi nombre aunque nadie lo supiera. Había comenzado con el primero hace 30 años, poco después de que mi esposo muriera. Necesitaba dinero para mantener a César, pero también necesitaba mantenerme ocupada, tener un propósito más allá de solo sobrevivir. Empecé pequeña, con un local diminuto donde yo misma cocinaba y servía. Usé todas mis recetas familiares, esas que mi abuela me había enseñado.
La comida casera, auténtica, hecha con amor. El negocio creció lentamente, pero de manera constante. Reinvertí cada centavo de ganancia. 5 años después abrí el segundo restaurante. Luego el tercero. Contraté a Salvador cuando el negocio se volvió demasiado grande para manejarlo yo sola. Pero siempre mantuve todo en secreto. ¿Por qué? Porque quería que César me amara por quien yo era, no por mi dinero. Quería saber que su amor era genuino, no contaminado por intereses económicos. Qué irónica resultó ser esa decisión. Los ingresos netos del año pasado fueron de $1.200.000, continuó Salvador. Después de impuestos, gastos operativos y reinversiones, tu ganancia personal fue de $350.000. $350.000 en un año. Y mi hijo pensaba que yo era una pobre viuda que dependía de su generosidad por vivir bajo su techo. En mi techo. Salvador, necesito pedirte un favor, le dije. Lo que necesites. Quiero que prepares un informe completo de todos nuestros activos. Propiedades, cuentas bancarias, inversiones, todo. Y necesito copias de los títulos de propiedad de todos los locales. Él me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Esa era una de las razones por las que confiaba en él. ¿Cuándo lo necesitas? Para el viernes. Hoy era martes. Lo tendrás el jueves, prometió. Pasé el resto de la mañana en mi oficina privada, revisando estados financieros, firmando documentos pendientes, tomando decisiones sobre nuevas inversiones. Esta era la Marisela que César nunca conoció. La empresaria, la estratega, la mujer que había construido un imperio desde cero. Cuando regresé a casa era casi mediodía. Dayana estaba en la sala, viendo televisión en pijama. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. ¿Dónde estabas?, preguntó con tono aburrido. Fui al médico, mentí. Chequeo de rutina. Murmuró, sin ningún interés real en mi respuesta. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. César y Dayana estaban siendo excesivamente amables conmigo, claramente tratando de mantenerme contenta mientras planeaban su robo. Yo seguía mi rutina normal, o al menos lo que parecía ser mi rutina normal. Pero en realidad, estaba preparando mi contraataque. El jueves, tal como prometió, Salvador me entregó un sobremanila grueso con todos los documentos que había solicitado. Lo revisé esa noche en mi habitación. 5 restaurantes. La casa donde vivíamos, valuada en $410.000. 2 apartamentos que rentaba, generando un ingreso pasivo de $3.000 mensuales. Cuentas de inversión con un balance total de $1.800.000. Propiedades inmobiliarias adicionales por valor de $900.000. En total, mi patrimonio neto era de aproximadamente $5 millones. 5 millones. Y mi hijo quería robarme la casa para pagar sus deudas de $200.000. Si tan solo me hubiera pedido ayuda honestamente. Si tan solo me hubiera respetado. Pero no, eligieron el camino del engaño, de la traición, de tratarme como basura. El viernes por la tarde, mientras guardaba todos los documentos en mi caja fuerte personal, escuché voces elevadas abajo. Bajé las escaleras y encontré a Dayana discutiendo por teléfono. No, papá, ya te dije que vamos a conseguir el dinero pronto. Solo necesitamos un poco más de tiempo. Hizo una pausa, escuchando. Su rostro se puso rojo de furia. No puedes hacer eso. Es mi auto, lo necesito. Otra pausa. Está bien, está bien. 3 semanas. Te prometo que en 3 semanas tendremos el dinero. Colgó el teléfono con tanta fuerza que casi lo rompe. Entonces me vio parada en las escaleras. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Acabo de bajar. Mentí. Todo bien. Ella se forzó a sonreír. Sí, solo pequeños problemas familiares. Nada importante. Pequeños problemas. Su padre, Ernesto, estaba a punto de quitarle el auto por falta de pago. Las paredes se estaban cerrando sobre ellos. Esa noche, César llegó a casa más tarde que de costumbre. Tenía ojeras profundas y se veía demacrado. Se sentó en la sala con la cabeza entre las manos. Dayana se sentó junto a él, acariciando su espalda. ¿Qué pasó? Me llamaron de recursos humanos.
Hay rumores de recortes. Podría perder mi trabajo. El pánico era visible en su rostro. Se estaban ahogando en sus propios errores, en su propia avaricia. Parte de mí, la parte que todavía era madre, quería ayudarlos. Quería decirles que todo estaría bien, que yo tenía los recursos para salvarlos. Pero otra parte, la parte que había sido humillada, despreciada y traicionada, quería que aprendieran la lección de la manera más dura. «Mamá», dijo César cuando me vio, «necesitamos hablar sobre lo de la casa. Ya tomaste una decisión». Ahí estaba. La presión. La desesperación haciendo que mostraran su verdadero rostro. «Casi», le dije. «Solo necesito resolver algunos detalles legales primero». Su expresión se iluminó con esperanza. «¿Detalles legales?» «Sí, quiero asegurarme de que todo se haga correctamente. Mi abogado me está asesorando». La palabra abogado los puso nerviosos. Intercambiaron una mirada rápida, llena de preocupación. «¿Abogado? ¿Para qué necesitas un abogado?», preguntó Diana, tratando de sonar casual pero fallando miserablemente. «Para proteger mis intereses», respondí simplemente. «Y los de ustedes también, por supuesto». Los dejé ahí, procesando esa información, preguntándose qué sabía exactamente. Subí a mi habitación con una sonrisa en mis labios. El juego estaba llegando a su punto crítico. Pronto, muy pronto, iban a descubrir quién era yo realmente. Y ese descubrimiento iba a destrozar su pequeño mundo de mentiras. Miré por la ventana hacia la calle oscura. La tormenta estaba por llegar, y yo iba a ser el trueno que los despertara de su ilusión. El lunes siguiente recibí una llamada inesperada. Era Ernesto, el padre de Diana. «Señora Marisela, disculpe la molestia. ¿Podríamos hablar un momento?». Su voz sonaba inusualmente seria. «Claro, Ernesto. ¿De qué se trata?». Hubo una pausa larga. «Preferiría hablar en persona. ¿Puedo pasar por su casa esta tarde?». Acepté, curiosa por saber qué quería. A las 3 de la tarde, Ernesto tocó a mi puerta. Lo hice pasar a la sala. César y Diana no estaban, habían salido a hacer quién sabe qué. Ernesto se sentó en el sofá, incómodo, jugando con sus manos. «Señora Marisela, voy a ser directo. Mi hija y su hijo me deben dinero. Mucho dinero. Les presté $50,000 hace 2 años para el enganche de un auto de lujo que no podían pagar. $50,000. Solo en el auto. Y ahora vienen cada mes con excusas. Que si el trabajo, que si los gastos, que si esto y aquello. Pero nunca tienen el dinero». Me miró fijamente. «Diana mencionó que usted está considerando vender esta casa. Me pidió que hablara con usted, que la convenciera de que es una buena idea». Ahí estaba. Lo habían mandado como emisario, pensando que el padre de Diana tendría más influencia sobre mí que ellos. «¿Y qué ganaría usted con eso, Ernesto?». Él bajó la mirada avergonzado. «Mi hija me prometió que si vende la casa, me pagaría lo que me debe. Con intereses». «Intereses. Qué familia tan encantadora. Ernesto, esta casa es mía. No de César. Mía. Y no está en venta». Su expresión cambió de esperanza a frustración. «Señora Marisela, sea razonable. Usted es una mujer mayor, sola, no necesita toda esta casa. Piense en su hijo, en su futuro». «¿Mi futuro? ¿O el futuro de ustedes?». Me levanté. Esta conversación terminó. Puede irse. Ernesto se puso de pie, enojado. Está cometiendo un error. César y Diana van a encontrar la forma de conseguir ese dinero, con o sin su ayuda. «¿Amenazas, Ernesto? Me está amenazando en mi propia casa». Él retrocedió un paso, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. «No, no, por supuesto que no. Solo digo que, bueno, la juventud encuentra soluciones». Salió de mi casa dando un portazo. Inmediatamente llamé a Héctor. Le conté sobre la visita de Ernesto. «Marisela, esto está escalando. Creo que deberías considerar tomar acción legal ahora». «Todavía no. Pero quiero que pongas vigilancia extra en todas mis propiedades.
Y quiero cámaras de seguridad instaladas en esta casa para mañana. ¿Cámaras? Sí. Si van a intentar algo, quiero pruebas en video. Héctor suspiró pero aceptó. Al día siguiente, mientras César y Dayana estaban fuera, un equipo técnico instaló cámaras discretas en toda la casa. Sala, cocina, pasillos. Lugares donde pudieran capturar conversaciones y acciones sin ser obvias. El técnico me mostró cómo acceder a las grabaciones desde mi teléfono. Cualquier movimiento quedará registrado, señora. Esa noche, César llegó a casa acompañado de Matías. Los vi desde mi habitación a través de la aplicación de las cámaras. Se sentaron en la sala, hablando en voz baja. Subí el volumen en mi teléfono. Ya hablé con mi contacto en el registro de propiedades, decía Matías. Podemos falsificar un poder notarial. Con eso y una identificación tuya, podríamos vender la casa sin que ella lo sepa hasta que sea demasiado tarde. Mi sangre se congeló. ¿Estás seguro de que funcionará?, preguntaba César. Funcionó la última vez hasta que ese maldito contador metió la nariz. Pero esta vez seremos más cuidadosos. Usaremos una notaría diferente, en otro estado. César se quedó en silencio un momento. No sé, Matías. Es mi madre. Por un segundo, sentí un destello de esperanza. Tal vez quedaba algo del hijo que yo crié. Pero entonces Matías habló. Tu madre te ha controlado toda tu vida. Es hora de que tomes lo que te corresponde. Esa casa debería ser tuya de todos modos. Tienes razón, dijo César finalmente. Hagámoslo. ¿Cuánto tiempo necesitas? Dame 2 semanas. Pero necesito $10,000 por adelantado para los sobornos. $10,000. César asintió. Los conseguiré. Se dieron la mano. Acababa de presenciar a mi hijo acordar robarme mi casa por segunda vez. Esta vez había evidencia en video. Esta vez no habría escapatoria para él. Guardé la grabación y se la envié inmediatamente a Héctor con un mensaje. Ya es suficiente. Prepara todo. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que seguir actuando normal, como si no supiera nada, mientras ellos planeaban mi destrucción. César incluso me llevó flores un día. Para alegrar tu día, mamá. Flores compradas con dinero que probablemente sacó de una tarjeta de crédito que no podía pagar. Dayana preparó la cena una noche, llamándome a la mesa con una sonrisa dulce. Pensé que sería lindo cenar juntos como familia. Familia. Esa palabra había perdido todo su significado en esta casa. Comí en silencio mientras ellos charlaban animadamente, representando el papel de la familia perfecta. Pero yo sabía la verdad. Yo siempre sabía. El viernes por la tarde, Héctor me llamó. Todo está listo. Entrevisté a 3 notarios y encontré al que Matías iba a usar. Le pagaron $5,000 por adelantado para que falsificara los documentos. Tengo su declaración completa. Está cooperando con las autoridades a cambio de inmunidad. Perfecto. Marisela, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que demos este paso, no hay vuelta atrás. Miré alrededor de mi habitación, a las fotografías de César cuando era niño, a los recuerdos de una vida que ya no existía. Estoy segura. Pero no quiero que vayan a la cárcel. Todavía es mi hijo. Entonces, ¿qué quieres hacer? Sonreí. Quiero que aprendan una lección que nunca olvidarán. Y tengo el plan perfecto. El plan era simple pero devastador. Ernesto estaba organizando una cena familiar grande para el próximo sábado. Dayana lo había mencionado casualmente, diciendo que su padre quería reunir a toda la familia para celebrar. ¿Celebrar qué? No lo dijo, pero yo sabía. Iban a anunciar la supuesta venta de mi casa, a presumir de su victoria antes de que siquiera sucediera. Iban a humillarme una última vez frente a todos. Pero esa noche iba a ser muy diferente a lo que ellos planeaban. Esa noche yo iba a revelar quién era realmente. Y su mundo de mentiras iba a colapsar como un castillo de naipes. Héctor, necesito que vengas a esa cena, le dije. Y trae todos los documentos. Todos. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté temprano, con un nudo en el estómago que era mezcla de nervios y anticipación. Hoy era el día.
El día en que todo cambiaría. Me bañé con calma. Me vestí con un traje color vino elegante que había comprado especialmente para esta ocasión. Me maquillé con cuidado. Me peiné el cabello hacia atrás en un moño sofisticado. Cuando me miré al espejo, vi a la Marisela empresaria, no a la Marisela sumisa que ellos conocían. Vi a la mujer que había construido un imperio en silencio. Y esa mujer no tenía miedo. Bajé las escaleras alrededor de las 4 de la tarde. César y Dayana ya estaban listos. Él con un traje que le quedaba un poco apretado, ella con un vestido color esmeralda que probablemente había comprado con una tarjeta de crédito que no podía pagar. Ambos se quedaron en silencio cuando me vieron. «Mamá, te ves diferente», dijo César, sin poder ocultar su sorpresa. «Gracias, hijo. Pensé que para una ocasión especial merecía arreglarme un poco». Dayana me miró de arriba abajo con desconfianza. «¿Por qué tan elegante? Es solo una cena familiar». «Toda cena es importante cuando se comparte con seres queridos», respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. El viaje en auto fue tenso. César manejaba mientras Dayana revisaba su teléfono constantemente. Yo iba en el asiento trasero, mirando por la ventana, preparándome mentalmente para lo que venía. La casa de Ernesto quedaba en un vecindario pretencioso, con casas grandes pero de construcción barata. Todo fachada, como su dueño. Cuando llegamos, había varios autos estacionados afuera. La familia completa estaba ahí. Entramos y el ruido de conversaciones nos recibió. Ernesto estaba en el centro de la sala, hablando fuerte como siempre, rodeado de sus hijos e hijas. Leti, la madre de Dayana, estaba en la cocina supervisando la comida. Yasmín e Iris, las hermanas de Dayana, estaban sentadas en el sofá, vestidas como si fueran a una fiesta de gala. Nadie me saludó cuando entré. Algunas miradas curiosas, un par de murmullos, pero ningún saludo genuino. Era invisible de nuevo. Perfecta. Cuanto menos me notaran, mejor sería la sorpresa. Me senté en una silla en la esquina de la sala, observando. César y Dayana inmediatamente se unieron al grupo, riendo y conversando, encajando perfectamente en ese ambiente de superficialidad. Una hora después, Ernesto anunció que la cena estaba lista. Todos nos movimos al comedor. La mesa estaba puesta con manteles blancos y vajilla que intentaba parecer fina, pero claramente no lo era. Me senté al final de la mesa, en la esquina, alejada de todos. Nuevamente, invisible. La cena comenzó con el ruido habitual de cubiertos y conversaciones superpuestas. Ernesto contaba historias exageradas sobre sus negocios, presumiendo de ventas que probablemente nunca existieron. Sus hijos reían en los momentos apropiados, alimentando su ego. Entonces, cuando todos estaban en su plato principal, Ernesto se puso de pie y golpeó su copa con un cuchillo. «Familia, quiero hacer un anuncio importante». El comedor se quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Como saben, mi querida hija Dayana y su esposo César han estado pasando por momentos difíciles económicamente. Algunos murmullos de simpatía. Pero me enorgullece decir que finalmente encontraron una solución. Miró directamente hacia mí con una sonrisa triunfante. César ha decidido vender la casa de su madre. Una decisión muy madura y responsable. Con ese dinero, podrán pagar sus deudas y comenzar una nueva vida. Aplausos. La familia completa aplaudió, como si acabaran de anunciar algo maravilloso. César se puso de pie, tomando la mano de Dayana. Gracias a todos por su apoyo. Y quiero agradecer especialmente a mi madre por ser tan comprensiva y generosa. Me miró esperando que dijera algo, que asintiera, que validara su mentira. Pero yo solo lo miré en silencio. El silencio se extendió incómodamente. Mamá dice que sí, intervino Dayana rápidamente, riendo nerviosa. Solo está un poco emocional, ¿verdad, Marisela? Todos me miraban ahora, esperando. Lentamente, me puse de pie. Hay algo que todos necesitan saber, dije con voz clara y firme. César palideció. Mamá, no es necesario que... Esa casa no está en venta, lo interrumpí. Porque esa casa no es de César. Es mía. Está a mi nombre. Siempre ha estado a mi nombre. Murmullos de confusión recorrieron la mesa.
Ernesto frunció el ceño. Bueno, sí, técnicamente está tu nombre, pero César es tu hijo. Es prácticamente lo mismo. No, Ernesto, no es lo mismo. Y hay algo más que ninguno de ustedes sabe. Saqué mi teléfono y marqué el número de Héctor. Puedes entrar ahora. La puerta principal se abrió y Héctor entró al comedor, cargando un maletín de cuero. La confusión en las caras de todos era visible. ¿Quién es este?, preguntó Ernesto. Él es Héctor, mi contador y abogado, respondí. Héctor se paró junto a mí, abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Buenas noches a todos. Mi nombre es Héctor Ruiz, y represento legalmente a la señora Marisela. ¿Abogado? ¿Para qué necesitas un abogado?, preguntó César, su voz temblando ligeramente. Para proteger mis intereses. Y para mostrarles quién soy realmente. Héctor comenzó a sacar documentos y colocarlos sobre la mesa. Títulos de propiedad, estados financieros, fotografías de propiedades. Durante los últimos 30 años, continué, mientras todos ustedes me trataban como una sirvienta, como alguien insignificante, yo construí algo. Algo grande. Señalé los documentos. Estos son los títulos de propiedad de 5 restaurantes. Sabor de casa. Tal vez han escuchado de ellos. Vi cómo Iris ahogaba un grito. ¿Los restaurantes Sabor de casa? Los que están en toda la ciudad. Los mismos. Todos míos. Yo soy la dueña. El silencio era absoluto. Podías escuchar una mosca volar. También soy dueña de 2 apartamentos que rento, varias propiedades comerciales, y tengo inversiones por un total de... Miré a Héctor. $1.800.000 en cuentas de inversión, completó él. Mi patrimonio neto total, dije, dejando que cada palabra cayera como una bomba, es de aproximadamente $5 millones. Dayana dejó caer su tenedor. El sonido metálico contra el plato fue lo único que se escuchó por varios segundos. César estaba blanco como un fantasma. Ernesto abrió y cerró la boca varias veces sin poder articular palabra. Imposible, murmuró Leti. Tú eres solo una ama de casa. La corregí. Era solo una ama de casa para ustedes. Porque nunca se molestaron en conocerme realmente. Nunca preguntaron sobre mi vida, mis intereses, mi pasado. Solo asumieron que yo era insignificante. Miré directamente a César. Incluido tú, hijo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero mi voz se mantuvo firme. Construí todo esto en silencio porque quería saber si me amabas por quien era, no por mi dinero. Mamá, yo. César intentó hablar, pero lo detuve con un gesto. Y ahora sé la respuesta. Intentaste robarme mi casa. 2 veces. Usaste documentos falsos. Conspiraste con Matías para cometer fraude. Saqué mi teléfono y toqué la pantalla. El video comenzó a reproducirse en la pequeña pantalla, pero el audio era claro. César y Matías planeando vender mi casa sin mi conocimiento. Tengo todo grabado. Tengo pruebas de todo. El rostro de César se descompuso completamente. Dayana comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico, de ser descubierta. Podría enviarlos a la cárcel, continué. Fraude, falsificación de documentos, conspiración. Pero no lo haré. ¿Saben por qué? Nadie respondió. Porque a pesar de todo, todavía eres mi hijo. Y tal vez, solo tal vez, esto te enseñe algo sobre respeto y consecuencias. El silencio en ese comedor era ensordecedor. Todas las miradas saltaban entre los documentos sobre la mesa, César y Dayana desmoronándose en sus sillas, y yo, parada con la cabeza en alto por primera vez en años. Ernesto fue el primero en intentar recuperarse. Bueno, esto es maravilloso, Marisela. ¿Quién lo hubiera imaginado? Una empresaria exitosa en nuestra familia. Su tono había cambiado completamente, de condescendiente a adulador en segundos. No digas, nuestra familia, Ernesto, lo corté fríamente. Nunca me trataste como familia. Me trataste como basura. Todos lo hicieron. Señalé alrededor de la mesa. Ustedes me ignoraron, me humillaron,
me hicieron sentir invisible en mi propia casa. Letty intentó hablar. Marisela, si alguna vez te hicimos sentir mal, no fue nuestra intención. No fue su intención, la interrumpí. Cuando Diana me echó de mi propia cocina gritándome como si fuera una empleada, ¿esa no fue su intención? Cuando tú, Letty, susurraste lo suficientemente alto para que yo oyera que mi casa necesitaba una verdadera dueña, ¿esa no fue tu intención? Cuando me sentaron al final de la mesa en esta cena, como si fuera menos que todos ustedes, ¿esa no fue su intención? Cada palabra salía de mí como un cuchillo afilado. 30 años de silencio, 5 años de humillación, todo saliendo de golpe. Ustedes me juzgaron sin conocerme. Me despreciaron porque asumieron que no tenía nada, que no era nada. Yasmín, la hermana menor de Diana, bajó la mirada avergonzada. Iris miraba sus manos. Ernesto ya no sonreía. César seguía sin poder hablar, con los ojos rojos y la mandíbula apretada. Diana lloraba en silencio, su maquillaje corrido, su vestido esmeralda ya no tan glamoroso. Pero lo peor, continué, y mi voz se quebró ligeramente. Lo peor no fueron ustedes. Fue mi propio hijo. César, te di todo. Te crié sola después de que tu padre murió. Trabajé día y noche para que tuvieras una buena vida, una buena educación. Te amé incondicionalmente. Me limpié una lágrima que rodaba por mi mejilla. Y tú me pagaste con traición. Intentaste robarme mi casa. Me ibas a meter en un asilo para quedarte con mi propiedad. Mamá, por favor. Finalmente César encontró su voz. Nosotros, estábamos desesperados. Las deudas, los cobradores. Y nunca pensaste en pedirme ayuda, grité, y mi voz resonó en todo el comedor. ¿Nunca se te ocurrió venir a mí, tu madre, y decirme la verdad? Pedirme ayuda como un hombre honesto. Pensé que no tenías dinero, murmuró César. Pensabas que no tenía dinero, pero igual querías quitarme mi casa. La única cosa de valor que creías que tenía. ¿Qué clase de hijo hace eso? El silencio volvió a caer. César no tenía respuesta para eso. Porque no había respuesta. Marisela, por favor. Diana habló entre sollozos. Nosotros. Lo siento mucho. Si hubiéramos sabido. Si hubieran sabido que, Diana, si hubieran sabido que tenía dinero, ¿me habrían tratado mejor? ¿Ese es el punto? Solo merezco respeto si tengo dinero. Ella negó con la cabeza frenéticamente. No, no es eso. Es solo que... ¿Qué? Mi voz era como hielo. Yo estaba celosa, admitió finalmente. Celosa de tu relación con César. Celosa de que él te amara tanto. Quería ser la número 1 en su vida y tú estabas en el camino. Ahí estaba. La verdad desnuda y fea. Así que decidiste destruirme. Convertirme en nada para que tú pudieras ser todo. Diana no respondió. No había nada que decir. Héctor, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Señora Marisela, quiere que proceda con las acciones legales. Todos en la mesa se tensaron. Los ojos de César se abrieron con terror. Por favor, mamá, no. Iría a la cárcel. Mi carrera, mi vida. Tu vida, repetí. ¿Y qué hay de mi vida, César? ¿Qué hay de los 5 años que perdí siendo tratada como basura en mi propia casa? ¿Qué hay de mi dignidad, mi paz, mi felicidad? Me senté de nuevo, exhausta emocionalmente. No voy a enviarte a la cárcel, dije finalmente. Pero hay condiciones. Vi el alivio inundar su rostro. Primero, tú y Diana se mudarán de mi casa. Tienen 2 semanas. ¿2 semanas? ¿A dónde vamos a ir?, preguntó Diana. Ese es su problema, no el mío. Segundo, van a ir a terapia. Terapia de pareja y terapia individual. Y van a trabajar en sus problemas como adultos responsables. Tercero, continué, voy a pagar sus deudas. Todas. Ernesto se inclinó hacia adelante inmediatamente, sus ojos brillando con codicia. Voy a pagar los $200,000 que deben, lo miré fijamente. Pero no a ustedes. Pagaré directamente a los acreedores. Ustedes no verán un centavo.
La decepción fue obvia en el rostro de Ernesto. Y Ernesto, sobre los $50,000 que te deben, también los pagaré. Pero considerando que intentaste presionarme para vender mi casa y amenazaste a mi familia, los pagaré sin intereses. Es más de lo que mereces. Su rostro se puso rojo de furia, pero no dijo nada. Sabía que no tenía derecho a reclamar. Cuarto, miré a César y Dayana, van a trabajar. De verdad. Dayana, hay una vacante de mesera en uno de mis restaurantes. El salario es de $2,000 al mes más propinas. Si quieres el trabajo, es tuyo. Pero tendrás que trabajar duro, seguir reglas, y ganarte cada centavo. Dayana me miró con horror. ¿Mesera? Pero yo nunca he trabajado en servicio. Exactamente. Es hora de que aprendas lo que es trabajar honestamente, servir a otros, ganarte la vida con dignidad. Y César, continué, tú continuarás en tu trabajo actual, pero cada mes me reportarás tus gastos. Vamos a hacer un presupuesto juntos, con Héctor supervisando. Van a aprender a vivir dentro de sus posibilidades, a ser responsables financieramente. Quinto y último, mi voz se suavizó. Si alguna vez, vuelven a intentar engañarme, robarme o faltarme al respeto, cortaré todo contacto con ustedes. Los desheredaré completamente. No habrá segunda oportunidad. César asintió vigorosamente. Sí, mamá. Lo que digas. Lo prometo. Las promesas no significan nada, César. Ya rompiste suficientes. Son las acciones las que importan ahora. Me puse de pie. Héctor recogió los documentos y los guardó en su maletín. Esta cena terminó para mí. Héctor me llevará a casa. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir me volteé una última vez. Una cosa más. Durante 30 años construí un negocio exitoso sin el apoyo de nadie. Lo hice con trabajo duro, honestidad y respeto hacia los demás. Esos son los valores que intenté enseñarte, César. Pero en algún momento, perdiste esos valores. Te dejaste llevar por la avaricia, por las apariencias, por querer vivir una vida que no podías pagar. Miré a toda la familia reunida en ese comedor. Todos ustedes viven en casas grandes con deudas más grandes. Conducen autos lujosos que no pueden pagar. Usan ropa cara comprada con tarjetas de crédito al límite. Todo es fachada. Todo es mentira. Yo viví en la misma casa modesta durante 25 años. Conduje el mismo auto durante 15 años. Usé ropa simple. Pero construí riqueza real, no apariencias. Y lo hice con dignidad, sin pisotear a nadie, sin robar, sin mentir. Mi voz se quebró nuevamente. Espero que esta lección les enseñe algo. Espero que aprendan que el respeto no se compra con dinero, se gana con acciones. Y que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien te trata con amor y dignidad. Salí de esa casa con Héctor detrás de mí. El aire fresco de la noche golpeó mi rostro y finalmente dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Lloré por el hijo que perdí, por los años de humillación, por la familia que nunca tuve realmente. Pero también lloré de alivio, porque finalmente había dicho mi verdad. Finalmente me había defendido. Y aunque dolía, sabía que había hecho lo correcto. En el auto, Héctor condujo en silencio por varios minutos. Hiciste lo correcto, Marisela, dijo finalmente. Lo sé, respondí, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Pero aún duele. El amor verdadero siempre duele, dijo él. Pero el respeto propio duele menos que la traición constante. Tenía razón. Por primera vez en años, me sentía libre. Las 2 semanas siguientes fueron extrañas y dolorosas. César y Dayana se mudaron a un apartamento pequeño del otro lado de la ciudad, un lugar modesto que pudieron rentar con el dinero que yo les presté para el depósito. No era lujoso, no tenía las comodidades a las que Dayana estaba acostumbrada, pero era honesto. Era un comienzo. El día que se fueron de mi casa, César me abrazó en la puerta. Lo siento, mamá, susurró. Siento mucho todo. Yo solo asentí, sin poder hablar por el nudo en mi garganta. Verlo irse con sus maletas, con ese peso de vergüenza en sus hombros, me partió el corazón. Pero sabía que era necesario.
A veces el amor verdadero significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. Dayana comenzó a trabajar en mi restaurante del centro. Salvador, mi gerente, me reportaba semanalmente sobre su desempeño. Al principio se quejaba de todo, me dijo. Los zapatos le dolían, las horas eran muy largas, los clientes eran groseros. Pero poco a poco está mejorando. Ayer vi cómo ayudaba a una compañera que estaba atrasada con sus mesas sin que nadie se lo pidiera. Eso me dio esperanza. Tal vez, solo tal vez, había algo de humanidad todavía en ella. César seguía en su trabajo de tecnología. Cada fin de mes me enviaba un reporte detallado de sus gastos, como habíamos acordado. Héctor revisaba todo y me informaba. Están siendo muy cuidadosos, me dijo. Nada de gastos innecesarios. Están aprendiendo. Yo, por mi parte, redescubrí mi casa. Sin la atención constante de César y Dayana, sin las miradas de desprecio, sin las órdenes disfrazadas de peticiones, mi hogar volvió a ser mi santuario. Invité a mi hermana Dolores a quedarse conmigo por unas semanas. Nunca pensé que llegaría este día, me dijo mientras tomábamos café en mi sala. Te veo diferente, Mari. Más fuerte. Me siento diferente, admití. Por primera vez en años, me siento yo misma. Dolores tomó mi mano. Siempre fuiste fuerte. Solo necesitabas recordarlo. Pasé más tiempo en mis restaurantes, conociendo a mis empleados, involucrando más directamente en las operaciones. Ya no tenía que esconderme. Un mes después de la cena reveladora, recibí una llamada inesperada. Era Dayana. Marisela, ¿podemos hablar? En persona. Mi primer instinto fue decir que no, pero algo en su voz, una humildad que nunca había escuchado antes, me hizo aceptar. Nos encontramos en una cafetería neutral, lejos de mi casa y de su apartamento. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo. Se veía diferente. Sin maquillaje excesivo, con ropa simple, el cabello recogido en una cola simple. Se veía real. Gracias por venir, dijo cuando me senté. Pedimos café y nos quedamos en silencio incómodo por un momento. Quiero pedirte perdón, comenzó finalmente. De verdad. No una disculpa vacía como las que te di antes. Una disculpa real. La miré sin decir nada, esperando. Estos últimos meses han sido los más difíciles de mi vida, continuó. Trabajar en el restaurante me abrió los ojos. Ver cómo otras personas trabajan duro todos los días, cómo luchan por mantener a sus familias con dignidad. Me di cuenta de lo horrible que fui contigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas. Tú trabajaste así toda tu vida. Construiste un imperio siendo mesera, cocinera, emprendedora. Y yo te traté como basura. Te traté peor que a una extraña. Tomó un sorbo de su café con manos temblorosas. Mi terapeuta me hizo ver que mi crueldad venía de mis propias inseguridades. Yo vengo de una familia donde todo es apariencia, explicó. Mi padre siempre presumiendo de su negocio, aunque apenas ganaba suficiente. Mi madre gastando en ropa cara para impresionar a las vecinas. Mis hermanas compitiendo por quién tenía el esposo más exitoso, la casa más grande. Crecí creyendo que el valor de una persona se medía por lo que tenía, no por quién era. Y cuando conocí a César, continuó, él era perfecto en papel. Buen trabajo, educado, amable. Pero cuando mencionó que su madre vivía en una casa grande, yo asumí que tenías dinero, que eras de buena posición. Se secó las lágrimas. Cuando nos mudamos contigo y vi tu estilo de vida simple, tu ropa modesta, tu auto viejo, me decepcioné. Sentí que César me había mentido sobre su familia. Y en lugar de ver tu bondad, tu generosidad al recibirnos, solo vi lo que consideraba pobreza, admitió con vergüenza. Y te culpé. Te culpé por no ser la suegra rica que yo esperaba. Por no darnos la vida lujosa que creía merecer. La escuché en silencio, procesando cada palabra. Ahora entiendo lo tonta que fui, dijo. Lo cruel. Lo injusta. Tú nos diste un hogar cuando lo necesitábamos. Nos alimentaste, nos cuidaste. Y yo te pagué con desprecio. ¿Por qué me dices todo esto ahora?, pregunté finalmente.
Porque quiero que sepas que estoy cambiando. De verdad. No por las condiciones que pusiste, sino porque finalmente veo quién eres. Y me avergüenza no haberlo visto antes. Bebimos nuestro café en silencio por un momento. Dayana, dije finalmente, aprecio tu honestidad. Pero las disculpas son solo el principio. El verdadero cambio se demuestra con el tiempo, con acciones consistentes. Lo sé, asintió. Y voy a demostrártelo. No te estoy pidiendo que me perdones ahora. Solo quería que supieras que lo siento. Y que voy a ser mejor. Nos despedimos en la puerta de la cafetería. No hubo abrazos, no hubo promesas exageradas. Solo un entendimiento silencioso de que tal vez, con mucho tiempo y esfuerzo, podríamos construir algo nuevo. Algo basado en respeto mutuo en lugar de mentiras y apariencias. Manejé a casa con sentimientos encontrados. Parte de mí quería creer que Dayana realmente había cambiado. Otra parte seguía cautelosa, protegiendo mi corazón de más decepciones. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi casa silenciosa pero pacífica, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido la ilusión de la familia perfecta que siempre quise. Pero había ganado algo más valioso: mi dignidad, mi voz, mi poder. Ya no era la Marisela invisible que aguantaba en silencio. Era la Marisela que había construido un imperio. La Marisela que se defendía. La Marisela que sabía su valor. Y esa Marisela era más fuerte que nunca. Miré las fotografías en mi mesa de noche. César de niño, sonriendo sin malicia, sin la corrupción que vendría después. Toqué la foto con ternura. Todavía te amo, hijo, susurré. Pero ahora también me amo a mí misma. Y eso cambia todo. 6 meses pasaron desde aquella cena que cambió todo. 6 meses de sanación, de reconstrucción, de aprendizaje. Mi vida había tomado un rumbo completamente diferente al que imaginé. Ya no me escondía detrás de la fachada de simple ama de casa. Ahora visitaba mis restaurantes abiertamente, tomaba decisiones importantes, me reunía con inversionistas. La verdadera Marisela había salido de las sombras y no pensaba volver a esconderse. César y Dayana seguían en su apartamento modesto. Él continuaba en su trabajo y ella, sorprendentemente, había sido ascendida a supervisora de turno en mi restaurante. Salvador me reportó que era una de las empleadas más dedicadas. Ha cambiado completamente, me dijo. Llega temprano, se queda tarde cuando es necesario, trata a todos con respeto. Es una transformación notable. La terapia les estaba ayudando. César me llamaba cada semana, no para pedir dinero o favores, sino simplemente para hablar. Conversaciones reales sobre su vida, sus miedos, sus aprendizajes. Mamá, mi terapeuta me hizo ver que nunca maduré realmente, me dijo en una de esas llamadas. Siempre esperé que otros resolvieran mis problemas. Primero tú, luego pensé que Dayana con su familia, luego el dinero fácil. Nunca enfrenté mis responsabilidades como hombre adulto. Escucharlo admitir eso me dio esperanza. Estoy orgullosa de ti por reconocerlo, hijo, le dije. El primer paso para cambiar es aceptar la verdad sobre uno mismo. Te fallé, mamá, su voz se quebró. Fallé en todo lo que me enseñaste. Sí, fallaste, respondí con honestidad. Pero el fracaso no es permanente a menos que te rindas. Tú no te rendiste. Estás trabajando en ser mejor. Eso es lo que importa. Una tarde recibí una invitación inesperada. Era de Ernesto. Me pedía que fuera a su casa, que necesitaba hablar conmigo. Dudé mucho antes de aceptar, pero la curiosidad ganó. Cuando llegué, encontré una escena muy diferente a la de aquella cena desastrosa. La casa seguía siendo la misma, pero había algo distinto en el ambiente. Ernesto me recibió en la puerta, solo, sin su habitual arrogancia. Marisela, gracias por venir. Sé que no merezco tu tiempo. Me hizo pasar a la sala. No había nadie más. ¿Dónde está tu familia?, pregunté. Les pedí privacidad. Esto es solo entre tú y yo. Nos sentamos y él suspiró profundamente. Quiero pedirte perdón. No solo por lo que pasó en aquella cena, sino por años de tratarte mal, de menospreciarte, de ser un hipócrita. Esto era inesperado. Después de esa noche, continuó,
Cuando todos vieron tu éxito, tu dignidad, tu fuerza, yo me quedé pensando. Pensé en el hombre que soy. Y no me gustó lo que vi. Se frotó la cara con las manos. Toda mi vida he vivido pretendiendo ser más de lo que soy. Mi negocio apenas da para vivir, pero presumo como si fuera millonario. He endeudado a mi familia por mantener apariencias. Le enseñé a mis hijas los valores equivocados. Y cuando vi que tú, a quien traté como inferior, eras 10 veces más exitosa que yo, no solo en dinero sino en carácter, me avergoncé, admitió. Me avergoncé profundamente. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Porque quiero cambiar. Estoy vendiendo el auto de lujo que no puedo pagar. Estoy reduciendo gastos innecesarios. Quiero enseñarle a mi familia lo que realmente importa antes de que sea demasiado tarde. Y quería que lo supieras. Que supieras que tu ejemplo, tu dignidad en medio de todo, me inspiró a ser mejor. Nos quedamos hablando por 1 hora. Fue una conversación real, sin pretensiones, sin máscaras. Cuando me fui, sentí que tal vez, solo tal vez, algo bueno había salido de todo este dolor. El día del cumpleaños número 64 llegó sin que yo lo esperara. No había hecho planes especiales. Pensaba pasarlo tranquila en casa. Pero a media tarde sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaban César y Dayana, cargando una caja rosa. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo César con una sonrisa tímida. Los dejé pasar, confundida pero curiosa. «Hicimos esto para ti», dijo Dayana, abriendo la caja. Era un pastel casero, claramente hecho con esfuerzo aunque no perfecto. Lo hicimos nosotros mismos. Bueno, Dayana lo hizo. Yo ayudé un poco pero casi arruinó todo, rió César nerviosamente. Era un pastel simple, decorado con torpeza pero con amor evidente. Sabemos que no compensa nada, dijo Dayana. Pero queríamos mostrarte que estamos tratando, que estamos aprendiendo. Comimos pastel juntos en mi sala. La conversación fue incómoda al principio, pero gradualmente se volvió más natural. Hablamos de cosas simples, de sus trabajos, de sus terapias, de sus pequeños logros diarios. Por primera vez en años, me sentí como si realmente estuviera con mi hijo, no con un extraño que llevaba su nombre. Cuando se fueron esa noche, César me abrazó en la puerta. Algún día espero recuperar tu confianza completamente, mamá. Sé que tomará años, pero voy a trabajar en ello cada día. Ya estás en el camino correcto, le dije. Solo sigue adelante. Los vi irse en su auto viejo, el que habían comprado con su propio dinero ganado honestamente. Ya no era el auto de lujo que no podían pagar. Era un auto modesto pero propio. Un símbolo de su nueva vida. Esa noche, sola en mi casa, reflexioné sobre todo el viaje. Había perdido la ilusión de la familia perfecta, pero había ganado algo más real. Había aprendido que el amor verdadero a veces significa establecer límites duros. Que el respeto no se ruega, se exige. Que tu valor no depende de cómo otros te tratan, sino de cómo tú te tratas a ti misma. Pensé en todas las mujeres que, como yo, aguantan en silencio. Que se dejan pisotear por mantener la paz. Que esconden quienes son realmente por miedo al rechazo. Y quise decirles que hay otro camino. Un camino donde puedes ser fuerte y amorosa al mismo tiempo. Donde puedes perdonar sin olvidar. Donde puedes dar segundas oportunidades sin ser ingenua. Mi historia no tuvo el final de cuento de hadas que esperaba cuando era joven. César no resultó ser el hijo perfecto. Dayana no fue la nuera amorosa. La familia de ella no me recibió con brazos abiertos. Pero encontré algo mejor que un cuento de hadas. Encontré mi propia voz. Encontré mi propio poder. Encontré mi propia paz. Y descubrí que a veces el mejor regalo que puedes darle a alguien no es resolver sus problemas, sino permitirles enfrentar las consecuencias de sus acciones y crecer a través de ellas. Miré por la ventana hacia mi jardín, iluminado suavemente por la luz de la luna. Este era mi hogar. Mi santuario. Mi reino construido con trabajo, dignidad y respeto propio. Y nadie, nunca más, me lo quitaría. Porque ahora sabía mi valor. Y ese conocimiento era más poderoso que cualquier riqueza, más fuerte que cualquier traición, más duradero que cualquier dolor. Soy Marisela. Tengo 64 años. Construí un imperio en silencio.
Sobreviví la traición de mi propio hijo. Me levanté más fuerte de lo que jamás fui. Y esta es mi historia. La historia de una mujer que se negó a permanecer invisible, que se negó a ser menos de lo que era, que eligió su dignidad sobre la comodidad de la ilusión. Y si mi historia puede inspirar aunque sea a una persona a defender su valor, a establecer límites, a no permitir que otros la hagan sentir pequeña, entonces cada momento de dolor habrá valido la pena. Porque al final, lo más importante no es cómo te tratan los demás, es cómo te tratas tú misma. Y yo, finalmente, aprendí a tratarme con el respeto y el amor que siempre merecí.